Cordial saludo, apreciado estudiante. Te presentamos a continuación un recurso que te permitirá reflexionar qué es el pensamiento crítico y cómo desarrollarlo. El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico presupone el conocimiento de las estructuras más básicas y los estándares intelectuales más básicos del pensamiento. La clave para desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico está en reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo de manera efectiva. ¿Qué te hace un pensador crítico? Pestalozzi dice: el pensamiento dirige al hombre hacia el conocimiento. Puede ver, oír, leer y aprender lo que desee y tanto cuanto desee, pero nunca sabrá nada de ello, excepto por aquello sobre lo cual haya reflexionado, sobre aquello que por haberlo pensado lo ha hecho propiedad de su propia mente. Para lograr un pensamiento crítico debemos educar nuestra mente, acción en la que colaboran los padres con sus hijos desde la niñez, pero en la cual debemos continuar toda nuestra vida. Ahora bien, te preguntarás cómo desarrollar el pensamiento crítico. Para ello trabajaremos en el reconocimiento y uso de las estructuras universales del pensamiento, enfocándolo al desarrollo crítico. Al finalizar cada elemento de la estructura, se formularán unas preguntas, la cual te invitamos a resolver brevemente, dando pausa a la presentación y escribiendo tus respuestas. El primer paso de la estructura es tener propósito de pensamiento. Si tienes claro tu propósito, lo que quieres alcanzar o lograr, es más probable que lo alcances que cuando no los tienes claro. Para ser un buen pensador crítico, debes tener propósitos, metas y objetivos que sean claros, razonables y justos. Esto lo debes realizar en todas las facetas de tu vida. Los pensadores críticos explican con sus propias palabras lo que sucede en su entorno, el propósito de su estudio, el propósito de razonar los problemas de su propia vida, definen propósitos con fines realistas y justos, corrigen su pensamiento para no desviarse de sus propósitos. ¿Tienes claridad sobre cuáles son tus metas en cada área de tu vida? Puedes detener la presentación y tomarte unos pocos minutos para reflexionar sobre ello. Escribe en una agenda o en tu computador esas grandes metas que lograrás. Tenemos como segundo paso de la estructura universal del pensamiento la pregunta. Todo pensamiento es un intento de resolver algo, responder a una pregunta o resolver algún problema. Preguntar no es indicio de ignorancia, sino de ganas de conocer o profundizar en el tema en cuestión. Ten presente que el uso sistemático y deliberado de la pregunta produce un mejor resultado y refuerza la independencia intelectual en cualquier individuo. Los pensadores críticos expresan las preguntas con sus propias palabras. Entienden claramente la pregunta que tratan de responder o el problema o asunto a solucionar. Son precisos en la pregunta formulada, manejan la complejidad y los múltiples puntos de vista, evalúan el uso de la pregunta. Reflexionemos un poco. Escribe 2 preguntas que desees formularte en relación al tema que estamos tratando, que es el pensamiento crítico. Como tercer elemento de la estructura universal del pensamiento crítico, tenemos la información. Todo pensamiento está basado en algunos datos, en información, en evidencias, en experiencias o investigaciones. El pensamiento solo puede ser tan sensato como la información en la que se basa. Para responder a una pregunta, debes saber qué es lo que se te pregunta y cómo responderlo. En otras palabras, para cada pregunta que uno hace, existen condiciones que deben cumplirse antes que la pregunta pueda responderse. Todo pensador crítico tiene claridad de la información relevante, la precisión de la información,
Cuida que tenga información suficiente para dar respuesta a la pregunta y evalúa la información empleada. Reflexionemos. ¿Qué debes saber para responder las preguntas que te formulaste con relación al pensamiento crítico? El cuarto elemento de la estructura universal del pensamiento crítico es la inferencia, que te llevan a conclusiones. Todo pensamiento contiene inferencias a partir de las cuales obtenemos conclusiones y damos significado a los datos y a las situaciones. Las inferencias de todo pensamiento crítico deben ser claras, lógicas, justificables y razonables. Siempre están evaluando y justificando los resultados de sus inferencias. El pensamiento solo puede ser tan sensato como las inferencias que haces. Toda inferencia resulta no solo de la información, sino también de suposiciones que se encuentran en el pensamiento. Reflexionemos con respecto a la siguiente pregunta. ¿Qué inferencias puedes precisar hasta este momento en relación con el pensamiento crítico? Pasamos ahora al quinto paso de la estructura del pensamiento, que son las suposiciones. Todo pensamiento se basa en suposiciones, basadas en muchos casos en las creencias que damos por hecho. El pensamiento solo puede ser tan sensato como lo sean las suposiciones. El pensamiento crítico busca una clara comprensión de las suposiciones, distingue las justificables de las que no lo son, comprende que contienen prejuicios, estereotipos, tendencias y distorsiones. Ahora bien, reflexionemos un poco. ¿Qué suposiciones tienes en relación con el pensamiento crítico? Recuerda que todo pensador crítico evalúa las suposiciones mediante un razonamiento sensato y las evidencia. En el sexto paso de la estructura encontramos los conceptos. Todo pensamiento se expresa y se forma mediante conceptos e ideas. El pensamiento crítico implica entendimiento de los conceptos e ideas que forman tu razonamiento y el de otros. El pensamiento solo puede ser tan claro, relevante, realista y profundo como aquellos conceptos que lo forman. Un pensador crítico entiende que los conceptos se distorsionan para mantener puntos de vista en particular o para controlar o manipular el pensamiento de los demás. Es importante comprender que el concepto tiene un rol fundamental en el pensamiento y a través de él se define y da forma a las experiencias de los seres humanos. Reflexionemos. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales para hablar del pensamiento crítico? En el sexto punto de la estructura encontramos las implicaciones y consecuencias. Todo pensamiento lleva a algún lugar. Tiene implicaciones y cuando se actúa conforme se piensa, tiene consecuencias. El pensador crítico considera entender las implicaciones y consecuencias de su comportamiento antes de actuar. Existen implicaciones del propio pensamiento y comportamiento, aunque no se vean. Comprender las consecuencias del pensamiento y comportamiento de los demás cuando no sean pertinentes también es vital para un adecuado proceso de pensamiento crítico. Un pensador crítico que evalúa las implicaciones y consecuencias conlleva normalmente a consecuencias positivas o deseables. Reflexionemos un poco. ¿Qué consecuencias tiene desarrollar el pensamiento crítico? Y en el octavo y último paso de la estructura tenemos el punto de vista. Todo pensamiento ocurre dentro de algún punto de vista. El pensamiento crítico busca un claro entendimiento de los puntos de vista pertinentes al asunto que está considerando. Se debe identificar los puntos de vista pertinentes al asunto y darles cabida empáticamente. Es importante tener presente el enlace, la complejidad y la dificultad. Reconocer que existen diversas fuentes potenciales para un punto de vista particular, como el tiempo, la cultura, la religión, el género, la disciplina, la profesión, los compañeros,
Los intereses económicos, el estado emocional, el rol social o la edad, entre otros aspectos, es muy fundamental. Reflexionemos un poco al respecto. ¿Qué puntos de vista implica el pensamiento crítico? Ten en cuenta que la única capacidad que podemos usar para aprender es el pensamiento humano. Si pensamos bien mientras aprendemos, aprendemos bien. Si pensamos mal mientras aprendemos, aprendemos mal. Y por último, para razonar bien, es importante monitorear tu pensamiento para asegurar que cumple con los criterios intelectuales básicos a saber, como la claridad, la exactitud, la precisión, la relevancia, la profundidad, la amplitud, la lógica, la importancia y la justicia. Si ejercitas tu pensamiento crítico, lograrás cambiar tu mundo. Apreciados estudiantes, esperamos que este recurso sea de gran utilidad para su vida profesional y personal. Gracias por su atención.